Bueno, muy bien. Entonces vamos a trabajar entonces en la siguiente clase, y la siguiente clase pues es la de equilibrio termodinámico. Vamos a ponerle clase equilibrio termodinámico. Termodinámico. Quizá porque no me... Bueno, muy bien. Entonces, vamos a trabajar en una breve intro al respecto. ¿Sí? Bueno, fíjense que estamos nosotros analizando, estamos estudiando hasta ahorita el concepto de espontaneidad, y me parece que el concepto de espontaneidad ya nos quedó pues, más o menos claro, que tiene que ver directamente con la entropía, ¿sí? Entonces, la espontaneidad, ¿sí? Me parece que nos ha quedado claro que tiene que ver con la entropía, ¿sí? Con S, o formalmente con el cambio en S, ¿sí? Nosotros hemos estado trabajando en ello. De hecho, vimos un ejemplo muy bonito en donde tengo pues dos sistemas que están en contacto térmico, ¿sí? Y que están aislados totalmente del infinito, y que, bueno, están a diferente temperatura, y cómo fluye, ¿sí? En este caso el calor de un sitio a otro, cómo fluye el proceso de un sitio a otro, y este flujo de calor, eh, digamos, este cambio en el sistema es de cierta manera natural, y tiene la dirección que implica un incremento de la entropía, ¿sí? Entonces, no importa quién tenga más temperatura, ya vimos que fluye de A a B o de B a B, siempre la entropía es mayor a cero, ¿sí? En un proceso espontáneo. Y bueno, de ahí la desigualdad de Clausius, ¿no? Entonces, sucede que vale la pena que nos preguntemos ahorita pues los siguientes pues, issues, temas importantes, ¿no? ¿Qué características distingue a un cambio irreversible? ¿Sí? ¿Qué es el asunto de irreversibilidad? ¿Sí? ¿Y qué es el asunto de un proceso reversible? ¿Sí? ¿Sale? ¿Cuáles son los procesos reversibles? ¿Sí? Fíjense que desde aquí podemos nosotros empezar a definir nuestra reversibilidad, ¿sí? Desde el punto de vista de la idealidad de un sistema. Un proceso reversible es un proceso ideal, es un proceso cuasiestático, es un proceso que apenas va empezando a caminar, y yo digo, espérate, es cambio infinitesimal, no te me aloques, es con calmita, ¿sí? Es muy, muy, muy despacio. Cambios infinitesimales, ¿en qué? En el volumen, en la presión, en todo eso, ¿no? Entonces, por eso es la idealidad. Los cambios irreversibles, estos son los cambios naturales, ¿sí? Estos son los cambios naturales, esos son los cambios que sí ocurren realmente en la naturaleza y son de cierta manera irreversibles. Entonces, la irreversibilidad, en este caso, pues tiene que ver directamente con esto. La reversibilidad en un cambio, en este caso, en la entropía, pues es obvio, ¿sí? Que mi sistema, en el cambio reversible, esto pues va a ser mayor a cero, ¿sí? Va a ser mayor a cero. Y ahora sucede que nuestras ecuaciones que hemos estado manejando las vamos a analizar para ver estos cambios reversibles, cómo nosotros los podemos interpretar, y podemos sacar otras nuevas definiciones de propiedades termodinámicas muy importantes que nos van a ayudar justamente a entender y a comprender pues la espontaneidad ya en procesos físico-químicos, en procesos termodinámicos, no nada más relacionados con la entropía, sino hay cosas ahí importantes que pasa con una reacción química, así como evoluciona, ¿sí? Entonces, fíjense que podemos decir que la condición, fíjense, la condición de reversibilidad, esta condición de reversibilidad, ¿sí? Que estoy hablando de una cosa ideal, ¿sí? ¿Sale? Esta condición de reversibilidad es una
condición de equilibrio. Es una condición de equilibrio, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a nuestra definición, bueno, aquí voy a ser claro. Esto que está aquí, es de un proceso irreversible, ¿eh? No nos perdamos, ¿vale? Bueno, entonces, de nuestra desigualdad de Clausius, pues vamos a sacar la ecuación que tiene que ver con el equilibrio, ¿no? ds es igual al trabajo reversible, ¿sí? El trabajo reversible sobre la temperatura, ¿sí? Y de aquí que yo pueda decir que la temperatura que multiplica el cambio en S, pues es igual a el cambio en el trabajo reversible, ¿sí? Fíjense, esto, ¿sí? Es la condición de equilibrio, ¿sale? Es la condición de equilibrio termodinámico que tiene que ver con la entropía, ¿sale? Bueno, ¿qué pasa para un proceso irreversible? Para un proceso irreversible, bueno, yo lo que tengo es pues, la otra forma que viene ahí mismo en la ecuación de Clausius, ¿no? Que es el cambio en S, en este caso pues es mayor que dq en T, ¿sí? Fíjense que aquí ya no es calor reversible, ¿sí? ¿Vale? Pues para un proceso irreversible, proceso natural, esto no es un calor reversible, ¿sí? Entonces yo puedo, sin problemas, cambiar en ese caso la temperatura, mandármela para este lado, y tengo que T, el diferencial de S, es mayor que el cambio en Q. Bueno, estamos usando minúsculas, el cambio en Q. ¿Sale? Cambios irreversibles, ¿sí? Naturales, reales, ¿sí? Ok, nosotros vamos a ver que esos cambios naturales reales son también cambios espontáneos, ¿sí? Son cambios espontáneos. Ahora, yo voy a poder de cierta manera intentar incluso regresarme, ¿sí? A las condiciones iniciales. Sin embargo, esto me va a costar mucho trabajo porque estoy yendo en contra de la segunda ley, ¿sí? Y tengo que ponerle energía a mi sistema para poder, de alguna manera, regresar al estado inicial de mi sistema. ¿Sale? Bueno, entonces, este es el asunto del equilibrio termodinámico, ¿sí? Y la espontaneidad en termodinámica. Si les preguntan, ya hemos visto varias cosas de equilibrio, ¿sí? Y cuando empezamos a ver la entropía, ¿sí? En este caso en particular la estamos hablando con ecuaciones. ¿Qué es el equilibrio termodinámico? ¿Sí? El equilibrio termodinámico es cuando yo tengo, ¿sí? En este caso, un cambio en la entropía, ¿sí? Que en principio en todo momento se espera para un cambio espontáneo que suba, ¿sí? Y después de un rato esto es igual a cero, ¿sí? Aquí justamente, esa es la evolución en el tiempo, ¿no? Aquí justamente cuando yo tengo, aquí voy a dividir mi sistema en dos, cuando yo tengo aquí esta parte de mi sistema, ¿sí? Aquí yo puedo definir el equilibrio termodinámico, ¿sí? Y aquí esa es la condición de espontaneidad, ¿sale? ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cuál es la condición de equilibrio termodinámico desde el punto de vista de la desigualdad de Clausius? Ah, pues es esta, ¿sí? Es justamente esta que tengo aquí. Es la parte de equilibrio. Es la condición de equilibrio termodinámico, ¿sí? Que el cambio en S, este cambio en S, pues es el cambio en el trabajo reversible sobre la temperatura, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Significa que dqref es igual a cero? No necesariamente, ¿sí? La razón entre dqref, el trabajo reversible entre T, es la que sería igual a cero si estoy yo llegando a este lado de mi gráfica, ¿sí? ¿Ok?
Entonces ahora, nosotros a partir de esto podemos empezar a manipular todas estas ecuaciones que hemos conocido, desde de la primera ley hasta la tercera, y podemos entonces llegar a definir ciertas cantidades importantes que nos van a servir para entender pues, estos procesos, ¿sí? Nosotros, de hecho, ya vimos este asunto de la espontaneidad en cuanto a la entropía, ya lo estuvimos revisando. Sin embargo, pues vamos a darle otras vueltas más, ¿no? Entonces, acuérdense, la desigualdad de Clausius la puedo escribir en este caso como el cambio en S, ¿sí? Esto es mayor o igual que dq sobre t, ¿sí? Esto implica que T de S pues es mayor o igual que el cambio en el calor, ¿sí? Entonces, bueno, de la primera ley, ¿qué tengo en la primera ley? Vamos a acordarnos. De la primera ley yo lo que tengo es que el cambio en el calor se puede escribir, ¿sí? Como el cambio en U más dW, ¿sí? Esto, si recuerdan, yo parto que el cambio en U lo escribí como dQ menos dW, ¿no? Simplemente yo despejo Q y lo tengo así, ¿sale? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pues lo que puedo hacer es fijarme en esta ecuación y sustituir dQ aquí, ¿sí? La sustituyo y me queda que T de S es mayor o igual que el cambio en U más de W. Entonces, bueno, todo lo puedo pasar de un solo lado. Y me queda lo siguiente, me queda menos la diferencial de U, menos la diferencial del trabajo, ¿sí? Más T de S, esto es mayor o igual a 0. ¿Sí? Eso es mayor o igual a 0. Vamos ahorita a pensar en qué tipos de trabajo tengo, ¿sí? ¿Qué tipos de trabajo tengo? El trabajo que hemos estado nosotros trabajando hasta ahorita es el trabajo de compresión, ¿sí? El trabajo de la presión que se opone al movimiento, ¿sí? Es el trabajo de compresión. Y aquí le voy a poner dWA a cualquier cantidad de trabajo que sea diferente al trabajo de compresión o de expansión, ¿sí? ¿Cuál es este trabajo? Pues bueno, trabajo eléctrico, trabajo magnético, electromagnético, cualquier otra cantidad de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Yo puedo escribir que el cambio en la energía interna menos, voy a sustituir el trabajo PB, que es el trabajo de expansión o compresión, menos cualquier otra cantidad de trabajo, más TDS, esto es mayor o igual a 0. ¿Sí? Esta ecuación es muy importante, la vamos a estar usando, hoy la vamos a usar. Vamos a llegar a, espero, ¿no? En el transcurso de lo que queda de la clase, vamos a llegar a definir la energía libre de Gibbs y la energía de Helmholtz, ¿sí? Las dos energías. ¿Ok? Bueno, nosotros ya hemos estado revisando el asunto de la espontaneidad. Espero que les quede así bien en su mente, que recuerden ese sistema que analizamos, que les he estado repitiendo mucho, de dos sistemas que están en contacto térmico y aislados del universo, cómo fluye de manera natural el calor, ¿sí? Y que este flujo que yo estoy pues observando tiene que ver con el cambio en S. ¿Hacia dónde va a fluir? Pues va a fluir de acuerdo, ¿sí? A el incremento en la entropía, ¿sí? Ahora, en el caso de un sistema que está en equilibrio o un sistema que tiene que ver con un cambio ideal, ¿sí? Pues esto es igual, ¿sí? Entonces, es ds es mayor o igual a 0. De cierta manera, es justamente la condición de equilibrio y espontaneidad.
¿Sí? ¿Cuándo es equilibrio? Cuando está al igual. ¿Cuándo es espontaneidad? Cuando tiene mayor que. ¿Sale? Bueno, muy bien. Ahora, vamos entonces a pensar, ya que hemos estado revisando estas cosas de nuestros cambios espontáneos y no espontáneos en el equilibrio, vamos a empezar a pensar en un cambio a temperatura constante. Cambios a temperatura constante. ¿Sí? Vamos a pensar nosotros, ¿sí? Si yo tengo T por S, ¿sí? Que es el producto de la temperatura y de la entropía, y yo voy a hacer la diferencial de esto, pues lo que tengo es S de T más T de S. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, en un cambio, isotérmico, es la definición de un cambio a temperatura constante, ¿sí? Yo lo que tengo en un cambio isotérmico, ¿sí? En un cambio isotérmico a temperatura constante, lo que tengo es que, pues esto se me va, ¿sí? Entonces, en un cambio isotérmico, lo que tengo es T de S es igual a el cambio de T por S, ¿sí? Esto es cierto, ¿ok? Bueno, entonces, yo puedo escribir la siguiente ecuación. Fíjense que está relacionada con lo que tengo ahí arriba, ¿sí? Pensemos en esta ecuación que tengo aquí. Vamos a traérnosla, esta ecuación que está aquí, la que estoy yo subrayando en rojo. Esta ecuación que está aquí nos la vamos a traer, ¿sale? Entonces, vamos a escribirla aquí abajito. Ahí está. Entonces tenemos que menos la diferencial de la energía interna, menos dW, todos los trabajos están aquí, más TdS, esto es mayor o igual a 0. Ok. Ahora, yo lo que puedo hacer es cambiar, en este caso, la diferencial del trabajo que tengo aquí, la voy a mover a este lado, ¿sí? Y me queda lo siguiente, menos diferencial de 1 más, ¿sí? T de S, esto es mayor o igual a dW positivo, ¿sale? Pero si estoy hablando de un proceso, un cambio isotérmico, pues yo puedo escribir esta ecuación de la siguiente manera, menos D1, ¿sí? Aquí es más el cambio en TS, porque yo aquí lo estoy viendo en un proceso isotérmico. Esto es mayor o igual, déjenme lo mejor, el cambio en TS, esto es mayor o igual que el cambio en el trabajo, ¿sale? Bueno, ahora, fíjense lo que voy a hacer con esto. Yo estoy viendo, ¿sí? Desde este punto de vista que estoy obteniendo una propiedad que se me antoja que sea una propiedad que valga la pena analizar, ¿sí? Fíjense que esta propiedad, si yo veo que aquí es el cambio en U y aquí es el cambio de TS, yo puedo decir, ah, pues esto es como menos el cambio de una cosa que va como U, ¿sí? Que una cosa va como U menos TS, ¿sí? ¿Sale? Aquí véanle, por aquí voy a ponerle esto en verde. Menos por más da menos, menos por menos da más, ¿ok? Entonces, esto es mayor o igual que dW. Mayor o igual que dW. El cambio en el trabajo, ¿sí? Ahora, vamos a definir, ¿sí? Una función de estado, ¿sí? Y esta función de estado se llama A y es U menos TS, ¿sí? Es la energía de
Helmholtz. Es la energía de Helmholtz, ¿sí? Y vamos a analizar esta energía de Helmholtz porque es tan importante, ¿sí? Es una función de estado. Como es una función de estado, esta función de estado, pues depende nada más de pues los estados inicial y final de mi sistema. No es, en este caso, pues como el caso absoluto del trabajo. Fíjense que aquí hay una desigualdad, ¿sí? Esta es la desigualdad importantísima, ¿sí? En el caso de un sistema que está realizándose desde el punto de vista cuasi estático y súper en el equilibrio, esto es igual al cambio en el trabajo, ¿sí? Si es un proceso espontáneo, es mayor que el cambio en el trabajo. Entonces, esta propiedad le confiere a Helmholtz justamente que sea un integral de línea, ¿sí? Que no dependa de la trayectoria, sino del estado inicial y final, ¿sale? Pero bueno, ahorita los voy a dejar descansar un ratillo para que no se me duerman. Volvemos, son las 12.